además es que todos calentitos. Y España debería, estábamos diciendo, España debería amagar con que salimos o no salimos. Todo esto que nos estás contando es el nuevo libro que estás escribiendo ahora, sí, que se refiere precisamente a esta especie de ataque pirata. Sí. Cuéntanos, ¿cuándo? Sí, ¿Pero sí. cuándo? Lo escribo a medias con un economista de prestigio, el secretario general de la Cámara de Comercio de España en Francia, que tiene una larga trayectoria profesional y académica. Él va a tratar los aspectos más técnicos y las soluciones sobre cómo salir de la crisis, y yo lo que voy a hacer es un diagnóstico, una foto de qué es lo que está pasando, completamente alejada de la visión de los economistas, más asociada con la historia y con la idiosincrasia. Voy a intentar hacer contrapropaganda de guerra, pero de la manera más irónica y sin pelos en la lengua, para que la gente se entere para ayudar a que nos enteremos de una vez de que esto no es una crisis, esto es un saqueo. Una vez que tomemos conciencia de que es un saqueo, nosotros tendremos que actuar de una manera mucho más bélica. En este momento los políticos están aterrorizados por las finanzas, pero es que lo que se están olvidando es que existe la soberanía de las naciones. Mañana, Rajoy, Italia, con que Italia, España y Francia amaguen, se acabó la crisis. Levantan el pistón, seguro que levantan el pistón. Es que se acabó la crisis. Esto es un pistón que le dan al enter en el ordenador. Vamos a subir pim, 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 nada más. Pero bueno, yo estoy convencido. Pero lo que sí está claro es que hay una serie de reformas estructurales que llevamos aplazando desde hace 30 años. Es decir, aparte de esta crisis global, nosotros tenemos nuestros propios problemas que también, si queréis, en este momento retroalimentan esta crisis, porque claro, nos están perjudicando mucho. Porque hace falta llevar a cabo una serie de reformas. Pero yo veo que la reforma fundamental, que sería la de la propia administración, se está dejando en este momento en el cajón desastre y se está diciendo que dentro de 8 meses que van a empezar a hacer una auditoría, pero se aplaza hasta el mes de junio. Y es una administración claramente esclerótica y de una frondosidad insoportable, realmente insoportable. Aparte, es un mal... Ese es el gran problema, está pobladísima y que no sirve para gran cosa gran parte de las instituciones que mantenemos. 17 defensores del pueblo, del padre, de la madre, del niño. Pero, 17 consejos económicos y sociales. Claro, exacto, 17, es que no, chiringuitos todos. 17 parlamentos. 17 parlamentos. Todo eso es de locos. Nosotros hemos ido, y esto es un gravísimo problema estructural que tiene España, hemos ido sumando políticos sin sustituirlos, y ahora esto se ha convertido en algo completamente insostenible. Mi idea es que en la transición se cometió un error garrafal. Un error muy comprensible, porque se pretendía la descentralización de la administración, por un lado, y por el otro lado se pretendía un puñetazo en la mesa hiperdemocrático para decir, oiga, que ahora estamos en una democracia. Y se confundieron los términos de una manera muy profunda. El estado de las autonomías es un gigantesco error. Un gran error. Yo creo que el gran error de esa Constitución. ¿Verdad? Sí, el estado de las autonomías es un gigantesco error. Gestionar la Cataluña y el País Vasco llevó a la peor solución posible, que fue el café para todos, como os diciendo, pues voy a diluir el carácter específico de Cataluña y el País Vasco, comunidades para todo el mundo, y así es como si ya no hubiese ya una especificidad en estos sitios. Cosa que no sirvió absolutamente de nada, como es obvio, ¿no? Es que es lo mismo que ocurrió en Ferrol, pero al revés. Si tú atacas y eres valiente, pues aterrorizas. Si cedes, pues se convierte todo esto en exactamente lo que está pasando. Y es muy Decía triste. Follner que el oso solo te ataca si huele tu miedo, ¿no? Sí. Y es así. Sí, es así. Lo que pasa es que se aprovechan momentos de especial debilidad, como el que estamos pasando ahora, pues para casos como, por ejemplo, Cataluña, ¿no? Que está en este momento, pues bueno... Pero lo mismo ocurrió en 1640. Exacto, es que todo se repite, ¿verdad? Todo se repite. Es que la historia, volvemos atrás, y por eso me interesa muchísimo vuestra visión como historiadores, porque es que no hay nada nuevo bajo el sol. Pues esto bastante ya fue, desoladora, francamente. Esto ya fue, ¿verdad? ¿No? Porque la verdad es que en el peor de los panoramas económicos posibles lo único que se pide es un poco de unidad, ¿no? Y un poco de frente común frente a todas las vicisitudes que estamos sufriendo. Pues,
han hecho justamente lo contrario, lo cual cabía esperarlo, pero que es muy triste. A mí me parece muy lamentable, ¿no? Escribía Javier Cercas el otro día en El País sobre esto, diciendo exactamente lo inoportuno que es y lo triste que nos pone a todos ver que siguen con ese mismo pecado del siglo de 1640. Exactamente, ¿no? Igual. Es una cosa bastante desoladora en este momento, porque saben que están perjudicando al común, ¿no? Perjudicando gravemente a la gente de a pie, a los que estamos pagando impuestos inflados todos los días, a los que estamos malviviendo ya, porque además lo que decías tú de que hay cada vez más ricos, sí, evidentemente, porque la polaridad entre la sociedad, algo que la difusión de las clases medias, que se había logrado con muchísimos esfuerzos de los años 60, en toda Europa, ¿no? Y donde lo normal era ser ya clase media todo el mundo, prácticamente todo el mundo, con unos extremos poco poblados, resulta que la polaridad ha vuelto a formarse a una velocidad extraordinaria. Y esa clase media se está empezando a destruir. A desaparecer. Se está desapareciendo. Están proletarizando a la clase media. Totalmente. A marchas aceleradas. Pero una marcha aceleradísima. Increíble. Congelación de sueldos, no pagas extras en Navidad, en fin. Eso parece una bagatela y al final va sumando y el endeudamiento de la gente es cada vez mayor. Y realmente los que ganaban pasta están ganando mucha más pasta. Sí, sí, de hecho el mercado... Entonces algo no funciona aquí, está claro que es un sistema, ¿no? Bueno, y luego hay otro tema que también... Es un sistema de latrocinio, vamos, pirático. Pirático, y luego hay otro tema que a mí me preocupa mucho, lo siguiente, en el crack del 29, por ejemplo, en el crack del 29 quien se lanzaba por las ventanas y quien se suicidaba eran los financieros y eran los banqueros. Y ahora mismo estamos viendo que precisamente quienes se están suicidando, quienes están llegando a esos extremos, es la persona que la estás desahuciando porque la estás dejando sin casa. Hombre, o sea, es terrorífico porque daros cuenta que quienes podrían ser un poco los causantes de todo este problema se están yendo de rositas y aquí nadie tiene responsabilidad porque todo el mundo se está yendo con cajas y bancos quebrados y jubilaciones millonarias. Y jubilaciones escandalosas. Sí, que se multiplican por 10 en el caso de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos ha ocurrido lo mismo. Los que llevaron a la burbuja inmobiliaria, que fue un logro, la caída de Lehman Brothers no fue un accidente, en absoluto nada de eso ha sido un accidente. Los que han hecho esto tienen cientos de millones de dólares cada uno, y muchas personas. De hecho, no os digo nada, el negocio de la prostitución de lujo, los yates, las mansiones, cómo ha proliferado en los últimos lustros en Manhattan, cómo se ha multiplicado. También en Rusia lo mismo. Y en Rusia. Lo mismo el petróleo. Es que nos están corrompiendo. Entre otras cosas, nos han corrompido. Cuando hablaba de la involución totalitaria y de la supresión de la democracia y la emersión de un nuevo totalitarismo financiero, esto incluye la muerte de la separación de poderes. Totalmente. Claro, por supuesto. Totalmente. Y estamos viendo casos que nos ponen de punta. ¿Cómo es posible que los responsables, por ejemplo, y hablando de España, de las cajas de ahorro, se hayan ido de rositas? Por mucho que les hagas la foto, por mucho que hables de ellos, no hay ningún artilugio jurídico para que acaben con sus huesos en la cárcel. Eso es un síntoma... Gestionando, por ejemplo, el caso de Nova Caixa Galicia, ya no sé cómo se llama ahora, ni me importa, francamente, ¿no? Pero bueno, esta gente ha estado gestionando monumentos públicos durante muchísimos años, porque entre otras cosas gestiona lo que paga la Xunta de Galicia, que después se difiere a otros bancos. Bueno, son caudales públicos. Y ha estado gestionando el ahorro. Y especulando con ellos porque pagan a los bancos 2 días después, en fin, todas estas cosas que hacen, ¿no? Han tenido una situación de privilegio en nula competencia con las demás entidades financieras, es decir, una especie de hijo tonto privilegiado, ¿no? Y han hecho un desastre monumental. Han quebrado esas cajas y en este momento no hay nadie. Y han jugado con el dinero público, insisto, es dinero público. Pero es increíble que no hayan sido... juzgados. Pero juzgados, pero no, yo no me refiero ni siquiera a una comisión en el Parlamento, no. Donde tienen que estar es en el juzgado. La justicia ordinaria. La justicia ordinaria. Y tan ordinaria. Y nada más. Es un desfalco, francamente. Completamente. Y luego lo que es ya de ópera bufa. Exigen a un empresario. Claro, a un empresario que... Hombre, y tanto. Eso sí. Vamos, acaba en la cárcel seguro, ¿no? Por eso digo, entonces... Y lo que es de ópera bufa que encima
firmen esas jubilaciones millonarias sin despeinarse. Es que es realmente alucinante, ¿no? En connivencia con todos los partidos políticos. Exacto, por supuesto, sí. Por supuesto. Es que el problema es ese. Que son los que les deben los dinero, sindicatos. Y los sindicatos. Porque han estado en esas cajas representadas, primero, Claro, controladas sí. por los partidos políticos desde que hizo Felipe González aquella famosa ley que politizó todos los consejos de las cajas, y ahí entraron los políticos, entraron los sindicatos, y como tú comprenderás, ellos eran los responsables, todos ellos, todos el conjunto. Es que hay una red Estaba clientelar. diciendo red clientelar. Hay una red palabra, clientelar que impide, que genera un inmovilismo. Todo el mundo está acogido por sus partes. En una especie de red en la cual todo el mundo tiene cogido a todo el mundo. Entonces todo el mundo está parado. El miedo se ha apoderado de todos. No hay independencia entre... La idea es, ¿cómo voy a fundir dos ayuntamientos o acabar con la Diputación si está el tío Manolo y la prima Mari, que los metimos hace 3 años? Claro, por eso prorrogo a 8 meses, claro. Y digo que quiero hacer una gran, ¿cómo voy a hacer eso? una gran auditoría del Estado, pero, claro. Pero es que eso es lo que está costando y ya ves que no lo llevan a eso hacer. Se llama clientelismo y es antidemocrático, absolutamente antidemocrático. Entonces, ¿creéis que está aflorando, vamos, de hecho está ya instaurado, no, ni siquiera está aflorando, ya está ahí claramente, un nuevo totalitarismo, el del siglo XXI, sí. Que es esa especie de dominio absoluto de esa oligarquía financiera? Sí. O sea, ¿sería el equivalente a Hitler, el equivalente a Stalin? Sí. O sea, los sismos del 20, sí. ¿Otro ismo nuevo? Sí. Estamos en un mucho nuevo, más sofisticado, desde luego. Más sofisticado, pero tan peligroso. Igual de dañino, desde luego. Yo creo que es más peligroso. Peligroso. Hombre, la Segunda Guerra Mundial es terrorífica, pero la Segunda Guerra Mundial fue de frente. Fue de frente y se acabó. Sí. Esto nos puede llevar a no sabemos dónde. Pues a la muerte del estado del bienestar, a una involución tal que unas oligarquías numéricamente muy pequeñas acaben intentando controlar el planeta, y a la larga esto puede generar otro conflicto de proporciones increíbles. Por eso yo creo que es importante actuar ya. Yo creo, y es muy fácil, y no es tan difícil actuar. ¿Pero actuar cómo? ¿Cómo se puede actuar? ¿Me perdonas un segundo? Tenemos una llamada y ahora nos lo cuentas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Cuando al presidente de Francia, François Mitterrand, le plantearon las autonomías españolas, le dijeron qué opinaba de eso. Y dijo, en plan irónico, que Francia no se podía permitir el lujo, económicamente hablando, de hacer lo que hacía España. Y eso me da la impresión de que la historia se repite, porque cuando en septiembre del año 78 yo me encontraba en París, resulta que un periodista del Figaro me dijo que dentro de un par de meses vais a votar la Constitución española. Yo no la había leído aún, y él sí, y me dijo, y ahí os vais a jugar mucho. Y yo le dije, ¿por qué? Y dijo él, por las autonomías. Y le dije yo, ¿y qué pasa con las autonomías? Y me dijo, mira, tú conoces la historia de tu país. Acuérdate de la Primera y de la Segunda República. Y Francia es mucho más rica económicamente, está más potente económicamente que España. Y no lo puede hacer, ni lo queremos, porque somos centralistas. Pero es que además os van a dar problemas políticamente hablando, y eso está de actualidad. Ahí tenemos a Cataluña, como hemos tenido y podemos tener a otras autonomías. Es decir, que no tenemos ni un Estado centralista ni un Estado federal. Bueno, hay que acordarse de Pi Margall, como nos puso España. Entonces, los cantones. digo yo y termino, es que los políticos que tenemos no conocen nuestra historia. Esos padres de la Constitución, Alfonso Guerra, Abril Martorell y toda esa gente, es que no sabían quién era Viriato ni el Cid Campeador, no sabían nada.
Nada más, gracias. Muchísimas gracias por su colaboración. ¿Qué pensáis? Me parece extraordinariamente lúcido y pertinente lo que ha dicho este oyente. Yo creo que el Estado de las autonomías, por definición, lleva a la catástrofe y por un motivo muy elemental. Si tú pones a un señor que tiene un sueldo, Artur Mas cobra 145.000 euros al año, más lo que cobre, ¿no? Y después toda la gente, por poner un ejemplo, ¿no? Un señor que cobra y vive de un hecho diferencial, el hecho diferencial catalán o el murciano, ¿qué ocurre aquí? Que por definición esa persona tiende al diferencialismo, tiende a diferenciar, porque si no hay diferencia no tiene razón de ser, supuesto. Entonces, las autonomías, el Estado de las autonomías conduce a la disgregación porque no tiene sentido. No tiene sentido mantener ese Estado si no hay unas diferencias. En resumidas cuentas, yo creo que es matemáticamente inasumible, porque es que conduce a ellos. Si tú tienes un libro y dices, mira, es que escribí este libro, y vas a una autonomía a pedir pues que te compren el libro para las bibliotecas o cosas así, pues da igual que sea el de Albacete que el de Extremadura. Te tendrá que decir, pero hombre, ponme el nombre de Extremadura en la... O sea, lo que quiero decir es que literalmente va en contra de España y de su unidad. Cuanto más diferencial, más razón de ser tiene eso. Entonces, haber dotado con semejante cantidad de dinero que no teníamos a estas personas, esto conduce de un modo matemático, de un modo físico, de un modo histórico, pero muy fácilmente previsible Además, estas autonomías tampoco tienen ninguna raíz histórica.